Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez desde ICN. Una nueva conciencia nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas sobre los temas que hacen portadas y hacen titulares para las redes sociales y para los medios de comunicación, como nuestros noticiarios y nuestra página icn.digital en las distintas redes sociales. Le invito a seguirnos para estar bien informado. Como usted sabe, en el programa presentamos distintas perspectivas, puntos de opinión, distintos enfoques, distintas formas de ver la noticia, lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. Los últimos días hemos estado enfocados, concentrados en Venezuela, porque aunque las elecciones del 28 de julio quedaron ya atrás, sus consecuencias o la falta de una resolución definitiva sigue manteniendo la comunidad internacional en ascuas, mientras aprendemos de cómo los medios de comunicación se ven invadidos de informaciones diferentes, a veces no tan ciertas. Lo que sí fue cierto el día de hoy fue la condena a el exdirector de la Policía de Honduras, de la institución de la antigua Policía Nacional hondureña, el comisionado general Juan Carlos Bonilla, mejor conocido por su sobrenombre de El Tigre Bonilla. Para hablar sobre este tema que ha, sin duda alguna, impactado a la prensa nacional, a la opinión pública hondureña, nos acompaña vía remota el académico, el profesor y periodista Miguel Martínez. Saludos, Miguel. Gracias por acompañarnos en Cuestión de Enfoques. Gracias, Miguel. Esta es una buena ocasión para conversar y manejar los temas, como tú dices, que cada día se generan a nivel mundial y en este caso particular cuando hablamos de la historia del Tigre Bonilla. Sí, hemos intitulado el programa Violencia y Corrupción Policial porque aunque la sentencia de Juan Carlos Bonilla se refiere a su vinculación a actividades de redes ilícitas, al final es parte de un fenómeno más complejo, que es la corrupción policial, que hace que se aparten estos funcionarios que han prometido, han jurado cumplir con la ley, defendernos del delito, proveernos de seguridad, y en vez de hacerlo, pues ceden a la tentación de redes ilícitas que les hacen participar y ellos también de alguna manera ceden en esta intención, precisamente en actividades que son delictivas, y en este caso nos referimos a la narcoactividad. Hablábamos antes de contactar, de concertar con Miguel sobre este tema, el contexto en que ha ocurrido la condena de Juan Carlos Bonilla. Ya a esta altura, la condena de Juan Carlos Bonilla es una más de varias, porque tenemos traficantes, personas que han colaborado con lavado de activos, tenemos a un expresidente guardando prisión, a su hermano, tenemos exdiputados. No era el primer policía que era condenado, sin embargo, es el policía de más alto rango que ha sido condenado. Se me viene a la mente el caso de Genaro Luna, para poner un ejemplo, para que sea comparable en el caso de México y otros países, porque que se sentencie y se persiga a personas que han delinquido directamente, lo que se llaman narcotraficantes, pues ese es un resultado esperado del largo brazo de la justicia norteamericana, pero que los norteamericanos hayan procedido a capturar y a enjuiciar y condenar a los facilitadores de esta actividad es una nueva etapa en la lucha antidrogas, y deja claro que si lo hicieron en Honduras, lo hicieron en México, que han sido aliados en la lucha antidrogas, lo pueden hacer en cualquier país del continente. Miguel, tú que has estado dándole seguimiento a la actividad por tu rol de periodista, cuando uno piensa en los casos más antiguos, el caso Ferrari en los años 70 y luego las acusaciones de distintos militares que colaboraban supuestamente en las actividades del narcotráfico,
uno se da cuenta que han transcurrido casi 50 años de eso. Es decir, quienes quieren circunscribir este fenómeno a la última década, a las últimas 2 décadas, olvidan que es un problema que se fue gestando y en el cual los nombres de miembros de la institución armada, policial y militar han estado vinculados desde siempre. Hablemos un poco del contexto. Este protagonismo de Juan Carlos Bonilla en las actividades durante los últimos 25 años es porque él ha ocupado distintas posiciones, pero antes de él este fenómeno ya existía. Si tuviéramos que retroceder en el tiempo, ¿por qué hemos llegado a este nivel? Que un exdirector de la policía haya recibido una condena. Bueno, en realidad creo que tenemos que ser muy amplios a la manera de pensar de que esto no está ocurriendo en Honduras. Esto es un problema global y Colombia, Bolivia, Perú estuvieron embarcados en este problema desde los años 60. Como fecha particular, en el año 72, el señor Richard Nixon declara la guerra contra las drogas porque es un problema ya grave en la sociedad norteamericana. No es un tema que afecta particularmente a Honduras o ni siquiera a la región, sino que nos lleva a pensar que en esto están los europeos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, con el problema de la heroína, que ya estaba establecida. Es famosa la conexión francesa, que uno piensa que solo los norteamericanos han tenido este tipo de complicaciones de el manejo de las drogas en sus países. Francia está peleando con esto desde parte de los 50. Es uno de los conflictos que ya está reflejado cuando ocurre el conflicto de Indochina, que después se llamaría Vietnam, donde ya Tailandia, Camboya, Vietnam en ese momento del norte y del sur, y particularmente Malasia, lo que ahora llamamos Myanmar, todos estaban inmiscuidos en el manejo de este tipo de contrabando. Y en el caso de Francia, ya la conexión francesa vía los corsos y la mafia de la Enyorta en estos lugares hacía estragos en la juventud y en la población francesa. Todas las colonias estaban afectadas y cuando llega a Estados Unidos, pues no es de asombrarse y después hay que ver de dónde viene. Viene siempre la cocaína, particularmente viene de la zona del sur. Bolivia y Perú en su momento llegaron a tener serios conflictos por la producción de coca, que la coca es un producto natural de sus países, utilizado desde la época incaica, antes de la conquista, y eran gente que para sobrevivir, para llevar una buena vida en las alturas, en el trabajo extremo, consumían hoja de coca con ceniza para quitarle el amargor, y pues ahí empezó el conflicto. Se terminó trasladando por completo a Bolivia, de Bolivia y Perú, trasladándose a Colombia, y ahí empezamos nosotros a aparecer. Aparecemos a partir de los años 70, cuando, según don Oscar Estrada, en su libro sobre la narcoactividad en Honduras, Tierra de Narcos, rememora algunos momentos como el que tú mencionaste, la muerte de los Ferrari, que era una pareja de colombianos que tenían una localidad donde vendían autos usados, un extraño localcito aquí frente al Hospital Escuela. Ahora hay una compañía de café ahí. Desaparecieron un viernes y el lunes se supo que ya estaban fallecidos. Hubo una cobertura total, llegaron al extremo de abrir un pozo de Malacate para encontrar los cuerpos. Lo hicieron utilizando tractores y maquinaria pesada.
En esa época era la Radio América, la que transmitió toda esta información. De hecho, fue la tesis del licenciado Jorge Reinaldo Amador sobre la cobertura de ese evento trágico y que marcó un inicio, un antes y un después del problema de la narcoactividad en Honduras. Entonces estás mencionando que la muerte, la investigación y el proceso que se siguió después del asesinato de la pareja Ferrari, el matrimonio Ferrari, podríamos considerar que fue la primera cobertura periodística sobre un hecho ligado al narcotráfico que impactó a la ciudadanía hondureña. Ese es un detalle interesante porque hoy que vemos estas noticias que van y vienen de Estados Unidos, con esta inmediatez que dan las redes sociales y los medios de comunicación electrónico, que tú cites que en aquel momento todos los hechos que rodearon la muerte, la investigación y eventualmente el castigo de algunas personas que estaban vinculadas a este tema, recuerdo muy bien que captó la atención de los medios de comunicación de ese tiempo e incluso trascendió las fronteras hondureñas por la forma, por las características y porque ya empezaban a mencionarse conexiones con fabricantes de drogas de Colombia. Cuando nosotros vemos lo que ocurrió, esa penetración sistémica del narcotráfico se fue dando poco a poco, hasta tal punto que en algún momento a finales de los años 90 era un hecho a voces, era una situación que se hablaba, se conocía en los pueblos, en las distintas regiones del país, particularmente el litoral occidental y la zona occidental del país, pero no aparecía en los medios de comunicación, a pesar que en el año 1988 un hondureño que había hecho carrera delictiva en Colombia fue extraditado ilegalmente, inconstitucionalmente. ¿Sería, piensas tú, la extradición ilegal de Ramón Mata Ballesteros el segundo gran evento periodístico después de los Ferrari, si lo vemos en proporciones por el impacto que tuvo, el incendio del consulado? Porque si nos damos cuenta, lo de hoy, yo insisto en eso, es un capítulo más, pero no es el último, no va a ser el último, y lo que ha ido es acostumbrándonos a que poco a poco se empieza a castigar este delito. ¿Sería la extradición irregular de Ramón Mata Ballesteros ese segundo evento? ¿Y qué ha cambiado desde entonces a ahora? Bueno, en realidad esa es la cúspide de ese evento. Es algo que se venía a venir desde mucho antes. Don Manuel Gamero, ya fallecido, fue a entrevistarlo alrededor del año 80, o sea, mucho tiempo antes, a Colombia. Y publicaron la entrevista por la cual Gamero terminó preso. Estuvo una semana que se le llama tiempo para inquirir y estuvo Diario Tiempo sin publicar su editorial con un espacio negro en la portada durante esos casi 10 días. Como te recuerdo, eso fue en el año 78. En el 79 yo trabajaba en Diario Tiempo. En ese entonces todavía venían con un problema adicional porque había caído preso un caricaturista que era amigo del otro Ramón Mata. Era el otro personaje que cayó preso de Diario Tiempo. Roberto Ruiz estuvo preso por apoyar a un amigo personal que era homónimo de Ramón Mata, nada más que el otro era Ballesteros. La entrevista en sí, por lo que él terminó preso, fue porque él llegó a afirmar que habían personajes involucrados en el tema de la narcoactividad con varias estrellas, es decir, acusó sin hacerlo directamente a militares. Dijo que habían alta oficialidad inmiscuida en este tema y eso fue lo que motivó que lo llevaran a inquirir. Él protegió su fuente hasta el final, algo que no era costumbre en el país,
Fue una detención que duró, como te digo, solo el tiempo que la ley les permitía, como no había ninguna acusación y él se negó a revelar su fuente, entonces le dieron carta de libertad. A partir de ahí, todos los eventos que se dieron fueron cubiertos por Diario Tiempo. Fueron famosos la muerte de... todo eso no lo tiene Oscar. Los famosos ahogados de Lulúa, que era un grupo de los que supuestamente habían participado en la muerte de los esposos Ferrari. Fueron asesinados, lanzados desde un viejo puente ferroviario al caudal del río Ulúa, y uno de ellos no falleció. Al final el tipo no dio declaraciones, pero se confirmó que sí los habían amarrado, les habían colgado una piedra al cuello y les habían disparado en la cabeza. Cayeron al río y si no se habían muerto quedaron ahogados. Entonces al final quedó como una anécdota de ese tema en esa época. A la fecha, y esto creo que es lo que vale la pena rescatar, esos eventos fueron la base después de don Ramón Mata Ballesteros. Escapó y en la entrevista que le hizo Gamero le decía que las puertas de la cárcel Modelo, que en ese entonces era la cárcel de más alta seguridad de Colombia, se abrieron una a una. Fueron igual que con el Chapo en el altiplano, 7 puertas que por la mano de Dios, dijo él, se habían abierto una detrás de otra. No lo digo yo, están las declaraciones que le dio al periodista y director de Diario Tiempo, Manuel Gamero. Después, como tú dices, el momento cumbre es la deportación, que no se podía realizar porque no había tratado de extradición, y el conflicto de el secuestro y después extradición de Honduras. Sí, estamos haciendo estos antecedentes porque si usted se fija, cuando uno escucha historias de asesinatos de parejas que luego quedan prácticamente impunes porque aunque se investigó nunca se conocieron las implicaciones completas de miembros de las Fuerzas Armadas, en aquel momento no fueron castigadas, luego ocurrió esta situación del señor Mata Ballesteros, también impune porque nunca se castigó a nadie por estos hechos. Nosotros nos damos cuenta que el hilo conductor aquí es que se trataba de actividades rodeadas de mucha violencia, pero en la que el hilo conductor era la corrupción policial. Una corrupción policial que no empezó ahora, ni empezó en los 90, ni empezó después del golpe de Estado, sino que se fue hirviendo a fuego lento hasta que mostró su peor cara a partir de esa última década de los 90 y esa primera década del siglo XXI que nos llegó a colocar como uno de los países más violentos del planeta. Vamos a ir a una pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques hablando sobre violencia y corrupción policial en el contexto, en el marco de la condena al comisionado general de policía Juan Carlos Bonilla, apodado El Tigre. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos hablando sobre corrupción, violencia y corrupción policial. En el marco de la sentencia al comisionado general de policía Juan Carlos Bonilla, alias El Tigre. Y yo siempre insisto en mencionar el rango policial de Juan Carlos Bonilla para que no se nos olvide que el comisionado general Bonilla llegó a estar en las posiciones más altas de los organismos de seguridad de nuestro país, de la institucionalidad policial, encargada de perseguir el delito, encargada de prevenir la delincuencia, encargada de perseguir el delito por el cual ahora a él se le ha condenado. Y lo digo porque en la transmisión que hicimos hoy en ICN, una excelente transmisión que contó con una amplia difusión, gracias a ustedes por su sintonía, gracias a ustedes por su preferencia, batimos nuestros propios récords y
nos superamos no solo nuestras propias expectativas, sino que además la competencia, lo cual a nosotros nos hace sentir muy bien. En esa presentación hicimos 5 puntos que nos parecía importante hablar sobre la sentencia del comisionado general Juan Carlos Bonilla. ¿Cuáles son esos puntos? Por un lado, su carrera policial. Una carrera policial caracterizada por excesos y controversia, pero además podríamos decir exitosa cuando uno toma en cuenta sus inicios en los años 80, su desempeño en los años 90 y luego su ascenso meteórico hacia las más altas posiciones de la policía, no solo nacional, que fue el último cargo, fue agregado policial fuera de Honduras, se desempeñó en la zona occidental. Estamos hablando de una persona que fue denunciada por compañeros de la policía, por María Luisa Borjas, estuvo prófugo en algún momento, salió exonerado y después de ese viacrucis que vivió, llegó a ocupar la posición cimera de la policía después de los comisionados generales Muñoz Licona, Ricardo Ramírez del Cid. Llegó Juan Carlos Bonilla, luego se vio enfrascado en una polémica con Ricardo Ramírez del Cid en el contexto del asesinato del hijo de este exdirector de la policía y se le ha acusado también de otras muertes. Segundo punto, este protagonismo de Bonilla en este contexto de esas primeras décadas del siglo XXI, que fue lo que mencionábamos con el profesor Miguel Martínez antes de irnos a la pausa. Esta última década de los años 90, su último lustro y las primeras décadas del siglo XXI han sido, separando las guerras civiles, las épocas más violentas de la vida hondureña. No había muerto tanto hondureño desde las guerras civiles, que sabemos que son conflictos armados, como murieron en estas décadas, y el ascenso y caída de Juan Carlos Bonilla se da en ese contexto, en esa violencia, y precisamente por su carácter, por su estilo, era una figura que destaca en ese contexto. Tercer punto, que lo vamos a mencionar con el profesor Miguel Martínez, el fracaso de la depuración policial. Cuando ustedes ven esta imagen que estamos mostrando en este momento del señor Mata Ballesteros, ya en la cárcel más segura de Estados Unidos, estamos hablando de una imagen de diario La Prensa del año 88. Nosotros vamos a aprovechar la presentación de esta imagen para volver con el profesor Martínez. Ya en esos años se hablaba de corrupción policial. Es decir, no se había hecho absolutamente nada. Es más, pocos años después de eso, allá por el año 93, un poco antes, se pone en evidencia la crisis de la DNI. El informe del comisionado de Derechos Humanos, la separación, se empieza a hablar de crear el Ministerio Público, crear la DGIC, y se hace precisamente porque se expone la corrupción policial vinculada a las violaciones a derechos humanos. Es decir, se soslaya el tema de la narcoactividad y se enfoca todavía un poco en el tema de derechos humanos. Pero años después, cuando se separa la policía, ya entre el año 97 y 98, vuelve el debate de si la policía debe tener o no tener los cuerpos de investigación y vuelve el tema de la depuración, se crea una unidad de asuntos internos. Es decir, la necesidad de depurar a la policía no es nueva y eso se hace en medio de un ambiente que se vuelve y se torna cada vez más violento, así como cuando hierve el agua poco a poco. Y a finales de los años 90, hoy estamos haciendo esta remembranza, aparece este fenómeno nuevo de las pandillas, de las maras. Y empezamos a ver una simbiosis extraña ahí entre los cuerpos policiales. Se empieza a decir que la policía tiene o no tiene vínculos con estos grupos, se empieza a hablar de narcomenudeo. Cuando ya entramos a la década de los 20, del siglo XXI, la primera década, ya explota este fenómeno y se empieza a hablar en voz baja. Sí, hay droga en Honduras, hay muerte en Honduras. Cuando llega el final de esa década, de la primera década, diciembre de 2009, el asesinato del zar antidrogas Arístide González,
Luego el inicio de la siguiente década, diciembre de 2011, el asesinato de Alfredo Landaverde, y ya era un secreto a voces que esto no podía ocurrir sin que la policía lo supiera. Comentarios, Miguel. Bueno, retomamos la historia. Qué bueno que tenías la imagen de la captura, extradición y después prisión, que hay razón. Quien lo cuenta es Anabel Fernández en la historia de los señores del narco. En sus primeros capítulos aparecen mencionados todos los que estuvieron involucrados en la muerte de Enrique Quique Camarena, y que es el nexo que une al señor Ballesteros con el problema de terminar en una prisión de alta seguridad. Es decir, que la relación con el narcotráfico está implícita, pero es más el problema en su época de lo que fue el asesinato del primer agente de la DEA, que fue muerto en una hacienda en la frontera con México. Esta situación sigue todavía teniendo peso. Hay un par de mexicanos huidos, uno de ellos supuestamente ya también fallecido, que es Carrillo Fuentes, Amado. Todos ellos fueron perseguidos, y los que no cayeron presos fueron ajusticiados por las autoridades para dejar claro de que la muerte de Camarena y de cualquier agente de la DEA era algo que no se iba a tolerar. Por eso es que este compatriota termina en esa situación. No es algo particular de la época o del momento. Todas las fuentes, aunque la familia ha hecho todo lo posible por desmentirlo, indican que él estaba presente, no en la tortura, pero sí en el lugar donde fue ejecutado el señor Quique Camarena. Volvemos a retomar la historia, y ahí encontramos otro detalle que tú lo mencionaste ahorita. Todo esto está vinculado a la fuerza militar. En Honduras, hasta el año 94, la policía era una dependencia de las Fuerzas Armadas, se llamaba Fuerza de Seguridad Pública, o FUSEP, y tenía a cargo la investigación criminal a través de la Dirección Nacional de Investigaciones, o el DIN, perdón, Dirección de Investigaciones Nacionales, que era una unidad al interno que en esa época se encargaba de todo, desde el crimen común en las calles, la violencia intrafamiliar, la investigación de robos, pero que particularmente era un mecanismo para llegar a atender a las personas que el ejército consideraba peligrosas. Una serie de crímenes, asaltos y violencias innecesarias llevaron a esta unidad a la picota pública. Una de ellas fue la muerte de la señora Van Tuyl y su compañero en San Pedro, y después la amenaza al periodista Escoto en San Pedro Sula, y eso llevó al presidente Callejas a proponer la cancelación, y después al presidente Carlos Flores a iniciar la separación, y finalmente a don Carlos Roberto Flores a crear el Ministerio de Seguridad separado del Ejército, crear la Policía Nacional Civil, como se le llamó antes que en El Salvador, y a crear también una dirección de investigaciones desvinculada. Fue una purga terrible. Ya para ese entonces yo creo que todos estábamos claros que en Honduras sí había narcoactividad. Lo que no teníamos claro era el nivel, el grado de penetración con el que nos enfrentábamos. Se suponía que era un problema específico de los guardafronteras, de coroneles del área de investigación, como fue acusado Leonidas Torres Arias, y después algún grupo de
de oficiales militares que habían ido a dar a la policía. Entonces, como tú dices, en el 94 ese cambio es sustancial. El presidente Reina inicia el proceso y el presidente Flores lo culmina, creando también la primera depuración que se hace de la policía. Estuvo a cargo de Gautama Fonseca. El abogado hizo un esfuerzo primero y lo que hicieron fue, en primer lugar, desvincular a los no formados como policías y sacar siempre que se pudo a los formados como militares. Eso fue un proceso lento. Todavía hay militares que hicieron el cambio de chaqueta y se pasaron a la policía. Y ya para el 2000 todas las indicaciones eran de que el tráfico de drogas en Honduras era algo extendido, muy, muy extendido, y que en realidad los vinculados eran esencialmente las fuerzas policiales. Miguel, Sí. podríamos decir entonces que la depuración policial, este reto de depurar la policía, acompaña a la policía desde los años 90, pero que cuando vemos que una persona que debió haber sido depurada, de hecho escuchábamos hoy declaraciones de Carlos Hernández, miembro de una de las comisiones interventoras o de depuración de la policía, que prácticamente toda la cúpula que acompañó en su momento a Juan Carlos Bonilla fue depurada. Y no obstante, él llega a la posición más alta de la policía, dura ahí 1 año y medio, 2 años, siempre en medio de la controversia. Y aquí quiero aprovechar algo que comentábamos contigo por teléfono cuando concertábamos la entrevista. Bonilla, la fascinación. Y hoy hay una cosa que a mí me disgusta de la cobertura de Juan Carlos Bonilla. Y lo voy a decir aquí abiertamente, y yo no sé si usted coincidirá conmigo, si nos está viendo. Con Miguel sé que tenemos una coincidencia ahí, no solo porque lo hemos conversado, sino porque en algún momento también hemos cuestionado esta doble moral que existe. Bonilla era un héroe en los finales de los 90 y en los 2000. Hoy el hombre está caído, todo el mundo hace leña del árbol caído, todo el mundo reniega de él 3 veces como lo hicieron en su momento con el Redentor, pero Bonilla tenía fans, Bonilla tenía personas que lo admiraban, que lo pedían a gritos para dirigir la policía. Era un héroe. Para muchos realmente la figura es el antihéroe porque es un héroe que reviste características que deberían de colocarlo en otra posición, pero tú dijiste una expresión que me causó mucha gracia y no te la voy a quitar, pero recordaba una figura por su forma, por su estilo. Miguel es... A Harry el sucio, ¿no? A Harry el sucio. O sea, era como el hombre malo con los delincuentes, implacable, duro, el hombre al que le tenían que tener miedo, el crimen organizado, el delincuente común. Y no obstante, y de eso vamos a hablar al volver de una pausa, unos reportajes del año 2011 y 2013 del periódico El Faro retrataron de cuerpo entero la faceta que conocíamos menos del comisionado general Juan Carlos Bonilla. Vamos a hablar sobre ese texto y sobre eso que menciona El Faro en su texto, porque tal vez usted lo puede buscar en internet para que se dé cuenta un reportaje interesantísimo que hizo El Faro en el año 2011, cuando el comisionado general Bonilla, en ese tiempo no era comisionado general, era comisionado, era subcomisionado, estaba a cargo de la región occidental. Y el título se llama La frontera de los señores. En ese tiempo estaba destacado ahí Juan Carlos Bonilla, y ahí usted puede darse cuenta, por si no lo cree, que asustarse hoy de una sentencia es ingenuidad o es hacerse el tonto. Ya volvemos después de unos mensajes con Miguel Martínez, académico, periodista. Estamos hablando sobre la violencia y la corrupción policial en el marco de la sentencia del comisionado general de policía Juan Carlos Bonilla, el Tigre. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez. Estamos hablando sobre
Violencia y corrupción policial, en el marco de la condena al comisionado general de policía Juan Carlos Bonilla. Hoy fue sentenciado a 19 años. 19 años es la condena contra el comisionado general Juan Carlos Bonilla. El hombre tiene 65 años, haga usted la cuenta. Si se cumple la condena, estamos hablando de 84 años. Eso sería si cumpliera la totalidad de la condena. ¿Y por qué? Por facilitar el trabajo de la narcoactividad mientras él se desempeñó en los distintos cargos. Antes de irnos a la pausa, comentábamos con el profesor Miguel Martínez cómo la figura del Tigre Bonilla, del comisionado general Bonilla, era una figura que concitaba admiración, respeto, miedo. Los medios de comunicación se peleaban por tener exclusivas con él, se peleaban por tenerlo sentado en su silla, por tenerlo sentado. Bueno, incluso, y yo lo mencionaba ahora en la transmisión, ya cuando él había salido del cargo, cuando ya se mencionaba que podía ser llamado, que había sido mencionado en juicios en Nueva York, cuando ya se hablaba abiertamente de su potencial vinculación en los casos, cuando se dieron las declaraciones en los juicios, en las sentencias de Tony Hernández y otras personas que fueran acusadas en Nueva York, en esta corte de distrito de Nueva York que produce terror, que hace temblar a los políticos y no políticos acá en Honduras. Cuando empezó a mencionarse, era tal la admiración que produjo que incluso un actual funcionario de gobierno que tenía un popular programa en Facebook, lo invitó varias veces para que hablara y contara su historia con esa fascinación que Juan Carlos Bonilla era capaz de producir en personas que de inicio lo adversaban y luego lo terminaban invitando a su mesa a conversar. Conocemos, no vamos a decir los nombres porque no viene al caso, pero Juan Carlos Bonilla, aún con esa personalidad adusta, esa mirada dura, esa imagen de policía duro, de policía implacable, tiene una excelente capacidad de comunicar, de conversar y de entablar relaciones con las personas. Y precisamente por eso le hemos pedido al profesor Martínez que comente un poco lo que dice estas dos entrevistas interesantes, estos dos reportajes que hizo El Faro en 2011 y 2013. El primero, Los Señores de la Frontera, que narra cuál era la actitud, la conducta de Juan Carlos Bonilla mientras estuvo a cargo de esa región. Y luego, en el 2013, esta es La Frontera de los Señores. No estamos aquí haciéndole publicidad gratuita al Faro, de hecho, lo mencionamos por el valor histórico, porque este reportaje es de 2011, cuando la gente aquí hablaba con admiración de Juan Carlos Bonilla. Y luego la del 2013, el siguiente reportaje, si quieren, amigos, antes de mostrar más publicidad que no pauta en el medio, en el siguiente reportaje, un western llamado Honduras, creo que lo tenemos, se los pasé, vemos también lo que el Faro decía de Juan Carlos Bonilla. Ojo, el país más violento del mundo, haciendo relación al conflicto que en ese momento tenía con el exdirector de policía Ricardo Ramírez del Cid. Y en ese momento Juan Carlos Bonilla era el hombre número 1 de la seguridad en Honduras, era el director de policía, que por la forma en que funciona la policía en Honduras, aunque hay un ministro de seguridad, el director de policía suele tener más protagonismo y una presencia mediática mucho más amplia. Podríamos incluso decir que tiene más poder que el mismo ministro en algunas circunstancias, porque es el que se mueve en lo operativo, en lo logístico. Inside Crime, una reconocida página que sigue, investiga temas vinculados al crimen, finalmente hizo cuenta en el 2013 cómo Juan Orlando Hernández removió a el director de policía Juan Carlos Bonilla. Estamos de vuelta con el profesor Miguel Martínez. Esta personalidad de Juan Carlos Bonilla, esta admiración, esta
fascinación de los medios. Miguel, tú eres mentor de periodistas, has sido formador de periodistas. ¿Por qué gustaba tanto y por qué hasta el día de hoy que estamos hablando de él genera tanta prensa, tanta cámara, tanto flash Juan Carlos Bonilla? Bueno, hay que partir de la historia que nos está contando El Faro. En 2011 él era el enviado a la zona noroccidental del país. Él atendía el corredor que hay entre Santa Bárbara y Ocotepeque y que se mezcla con la parte alta de Lempira. Entonces, en ese entonces, la zona ya era el corredor logístico de la narcoactividad. Eso era público. Se sabía que el narco venía desde la zona atlántica, de Colón y La Mosquitia, que pasaba por todo el departamento de Atlántida y que atravesaba San Pedro, donde se hacía el pago o el intercambio, pero que todo entraba a través de la frontera. Por eso el término del reportaje del Faro, porque encuentra a Juan Bonilla como el delegado, llamémoslo así, el comisario de la zona caliente. Y de hecho el cierre para mí es inolvidable, que la nota termine. La nota señala que Bonilla en su momento llegó a ser la persona delegada. Voy a ver otro lugar, no tengo. Era la persona delegada por la policía para cubrir esa zona. Y llegó a ser prácticamente un hombre de acción. Y se termina despidiendo del reportero porque va en camino, porque va de salida a perseguir a los criminales. Y después... Tenemos y después viene el momento ya... Una llamada que se está colgando. Tenemos algunas... después llega el momento... de transmisión. Tenemos algunos problemas de transmisión. Vamos a esperar una ubicación más favorable, pero quiero que se fijen en un detalle, que lo que está mencionando el profesor Martínez es que la figura del comisionado Bonilla era lo más parecido a un sheriff en la zona. Es decir, una persona que está a cargo de la seguridad de la región y él está contando lo bien que hace el trabajo. No le quiero, como dicen los jóvenes ahora, spoilear la historia. Léalo. Como le digo, no estamos en este momento haciendo publicidad gratuita del Faro. No es solo para que usted se entere que la figura de Bonilla llamó la atención de medios de comunicación de la región. Mientras nuestros medios de comunicación alababan a Juan Carlos Bonilla, ponderaban sus ejecutorias, medios de investigación en la región iban un poco más allá. ¿Por qué esta fascinación por este caballero encontrándose en una zona que para ese momento ya había sido ubicada por presidentes de la región como una zona donde se movía con libertad el Chapo Guzmán? Vamos a una pausa, volvemos después de unos mensajes con el profesor Miguel Martínez. Él es periodista, el formador de periodistas y conocedor, como usted ha visto, de este tema, acá por Cuestión de Enfoques. Ya volvemos. Entramos al segmento final de Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Nos acompaña el profesor Miguel Martínez. Él es periodista, académico, formador de periodistas. Y hablamos antes de ir a la pausa sobre la figura mediática de Juan Carlos Bonilla. Voy a pedirle a producción que me muestre esa imagen que estaba circulando, que estaba mostrando en pantalla, que nos enseña al excomisionado general de policía en ese momento ya, rodeado de policías que habían posiblemente servido a su... Bueno, sin duda alguna habían servido a su mando, porque él fue el máximo
jerarca. Y a la par vemos al comisionado general Savillón, ¿verdad? Savillón que también figura que va y viene, que fue retirado de la policía en su momento como director de policía por el presidente Juan Orlando Hernández, pero luego vuelve en olor de gloria a ser ministro de Seguridad, pero también lo retira el gobierno de la presidenta Castro, luego de la controversia que se dio en los centros penales y que a la larga se vio que fue una mera excusa para removerlo del cargo. Y lo que llama la atención es que Savillón aparece en estas capturas de alto impacto, de alto calibre, Miguel. Estamos hablando de... Esta es la imagen de Bonilla, héroe, antihéroe, Bonilla, villano. Estamos hablando de que aquí hay caído en desgracia Bonilla. Es la sentencia al fin de esta historia. Realmente él es el personaje con el que se una siguiente tanda. Estaban pendientes de que se supiera en qué condición iba a terminar Bonilla. A la fecha sigue siendo con la mayor condena, 19 años de todos. No es el único militar ni el único policía que está preso, pero sí es, como tú decías, el de más alto rango. Y esa imagen de un hombre que mide 1,80, se nota su presencia dentro del grupo de oficiales que lo acompañan y que, como ven... Van marchando en orden, Miguel. Van marchando en orden. Acompañándolo. ¿Te fijaste en ese detalle? O sea, van acompañando a su ex jefe. Sí, pero van en orden, pareciera... Van al mismo paso. O sea, qué fuerte es la cultura policial. Perdón que lo diga porque ahorita me acabo de fijar. Si ustedes se fijan, parece una tropa ordenada y en este caso van detrás de él. Y en el caso de Bonilla, lo más interesante es que hablábamos lo del Faro. Hay dos momentos. En el 2011, él es el héroe. En el 2013 es el hombre preocupado. Ese es el inicio del western, Honduras, un western. Es la zona más violenta del mundo en ese entonces, 2013. Y Ramírez del Cid pierde a su hijo y al Tigre Bonilla le toca ir a dar explicaciones como jefe de la policía. Todo esto nos muestra una época que está concluyendo. En la página 263 en el libro, en el western llamado Honduras, lo primero que dice Bonilla es eso: ya me compliqué. Él consideraba que lo que había ocurrido era en su momento una situación extrema, no es algo que ocurría comúnmente. Para los años 90 y para el año 2000, esta gente era el grupo que estaba emergiendo, era el grupo que estaba marcando una época diferente a nivel policial. Y fueron un completo desastre. Ya para la época en que se hace la depuración, en la que estuvo la exrectora y Carlos Hernández, ya no hay esa confianza que se generó en el año 94 con las primeras generaciones. Ya él ya lo había denunciado María Luisa Borjas, por ser parte de las estructuras que realizaban ejecuciones extrajudiciales. Por eso es que la presencia de Bonilla como jefe de la policía fue algo como, digámoslo así, casi contradictorio. Se entendía que era un esfuerzo, ya había salido Ramírez del Cid, era un esfuerzo por tratar de combatir lo que no tenía explicaciones. Habían matado al ex jefe, el ex jefe asesor, que era Landaverde, era el ex jefe asesor del Ministerio de Seguridad, y habían asesinado al delegado principal de lucha antidrogas, y del lado de la fiscalía al fiscal, se llamaba el fiscal de oro. Tenemos una imagen de Orlan Chávez, creo.
Y se supone que entre esos tres había como un ataque al corazón del sistema de seguridad nacional. Supuestamente Bonilla iba a llegar a arreglarlo y resultó parte del enredo. Y esto involucró al gobierno entero, involucró, como vemos después, a diputados, a ministros y al mismo presidente de la República. Miguel, vamos a ver, y mientras todo esto pasaba, Honduras se convertía en el país más violento del mundo. Es decir, es el clímax, el momento en que Juan Carlos Bonilla está al frente de la policía, son los peores momentos de violencia en el país. Luego viene la creación de la Policía Militar de Orden Público, empiezan una serie de medidas podríamos llamar así, de mayor lucha con el tema de la violencia, pero eso no significó que la delincuencia descendiera. Se convirtió en un tema el tema de las muertes violentas, pero aumentaron los robos, se mantenía la extorsión y luego empiezan a bajar, pero coincide también con esta persecución desde los Estados Unidos a los capos principales de la droga. Y cuando ya empiezan a llevarse a los cachiros y se empiezan a llevar a los Valle y se empiezan a llevar a otra serie de personas vinculadas, en medio habían quedado también muertes de periodistas, Villatoro, Aníbal Barrow. Habíamos llegado a ese momento que vivió Colombia en su tiempo, lo vimos pasar frente a nuestros ojos, en el que mueren fiscales, mueren policías, mueren periodistas, mueren personas de la sociedad civil de un país y finalmente, después de ese clímax, las cosas se empiezan a bajar y aquí el temor que había era que nos ocurriera algo parecido a lo de los extraditables, pero realmente es eso lo que estaba ocurriendo. Había presión por empezar a extraditar y la reacción del crimen organizado fue atacar a esas personas que estaban insistiendo sobre la lucha antidrogas. Tenemos nuestros propios mártires, como lo tuvieron en su momento los colombianos. Hoy, para hacer un balance final, ¿tú piensas que la sentencia de Juan Carlos Bonilla es efectivamente el fin de una era o es el inicio de otra etapa que puede ser mucho más interesante o preocupante para algunos de estos actores vinculados a la narcoactividad? Bueno, realmente para mí es un nuevo capítulo que ya empezó con la condena del expresidente y que ahora cierra con estos dos ex jefes policiales que terminan con sentencias de 15 y de 19 años. Pero lo más lamentable es que la narcoactividad, la visión que ocurrió en Colombia se repite aquí. Ya no hay grandes capos. Eso lo dice Oscar en las conclusiones en su libro sobre Tierra de Narcos, y es que ya es cada vez son menos. Pero esos que están ahí pequeños son un montón y eso van a seguir con la actividad. Y el otro lío es que seguimos sin cambiar los parámetros fuertes de feminicidios, no hemos resuelto los asesinatos en las quemas de las prisiones, seguimos persiguiendo a la comunidad LGTB, también el caso de la criminalidad enmascarada detrás de las maras y pandillas, sigue ahí, seguimos siendo el país violento que se describe en el 2013 con otras atenuantes, ya sin la violencia expresa, pero con los mismos casos pasamos a ser otro de los países nuevamente con altos índices de persecución a los periodistas, y eso viene de todos lados, no es un problema del gobierno, es un problema de toda la sociedad. Los feminicidios son espantosos, estamos hablando de 5 a 10 muertes diarias, eso es inconcebible. Y el caso de la comunidad LGTB son crímenes de odio que se han extendido y que siguen sin resolverse y que ocurren seguido y quedan con lo que se explica generalmente desde la policía, son crímenes pasionales. No, son actividades puramente criminales y realmente es una parte de la sociedad que está muy enferma, que no nos hemos sentado a verla de frente para terminar haciendo nuestro propio circuito
sur de la Corte de Nueva York y juzgar aquí en Honduras antes de que venga la Sisi, antes de que salgamos de los casos de corrupción que se enfrentaron con la Maxi, poder enfrentar a todo este grupo enorme de mentes perversas que siguen manteniendo la mortalidad más alta de la región. Somos el segundo país todavía en la región y como el cuarto o quinto en América Latina. Nos gana México porque está en su propia guerra, o Colombia, pero en Centroamérica somos igual que Guatemala, gentes con mucha criminalidad. Y esa criminalidad y esa violencia son parte de lo que nos dejó también lo de la narcoactividad. Era un problema secundario, ahora no, ahora tenemos que ver que la narcoactividad no era el principal problema, era el que se camuflajeaba, prácticamente se vestía de todos los colores para no ser detectado. Y ahora tenemos que enfrentar lo que nos quedó. Una situación que viene también después de la guerra caliente centroamericana. A la gente se le olvida con estas personas que pasan, que aquí tuvimos 1 millón de refugiados solo de El Salvador y más de 200,000 nicaragüenses y más de 50,000. Bueno, muchas gracias. Esas guerras dejaron muchos daños aquí también. Bueno, muchas gracias, Miguel, profesor Miguel Martínez. Como usted lo ve, la sentencia a Juan Carlos Bonilla, al comisionado Juan Carlos Bonilla, es un hito importante, no el más importante. Recordemos la sentencia al expresidente Hernández, pero sin duda alguna nos deja con esa reflexión que hace el profesor Martínez. La corrupción policial sigue ahí, la violencia sigue ahí y sigue siendo un reto para la sociedad hondureña acabar con ella, primero atenuarla y luego acabar con ella. Y eso solo se puede lograr trabajando juntos, sin poner excusas y poniendo manos a la obra. Gracias, Miguel, gracias por la participación en Cuestión de Enfoques. Ha sido un gusto poder compartir contigo. Bueno, y esto, y para ustedes, muchas gracias por su atención. Recuerde seguir con la sintonía de la señal de ICN, Una Nueva Conciencia. Este programa se repite mañana a las 8 de la mañana. Recuerde, a las 9 de la noche usted tiene una cita con Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Buenas noches.